su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a toda la audiencia de estos medios de comunicación como son Advenimiento TV y Radio Advenimiento. No sabemos hasta dónde estamos llegando con este estudio de la Escuela Sabática, pero donde quiera que usted esté escuchándonos, un abrazo y tenga un bonito día. Hoy nosotros los adventistas conocemos este día como el día de preparación, porque así las Escrituras también lo dicen. Y bueno, a aquellos que van a guardar el día de reposo cuando las horas del sábado lleguen a la puesta del sol, desde ya nos da mucho gusto de decirle feliz sábado. Vamos a disponernos ahora a estudiar la lección de Escuela Sabática en este resumen de repaso personal que tenemos todos los viernes, pero lo voy a hacer con otra de las jóvenes de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, como lo es Lisbeth Renterilla. Bienvenida y buenos días. Muchas gracias, pastor. Buenos días. Feliz día de preparación para todas las personas que nos están viendo por YouTube o por la tele o escuchándonos por la radio, de que esta lección sea para beneficio de cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, nosotros siempre, antes de iniciar el resumen de las preguntas de repaso personal, también nos gusta invitarles a las cosas buenas que nosotros disfrutamos cada sábado. Y son varios lugares a donde los hermanos se dan cita para disfrutar de ese alimento que Dios nos da cada sábado. Y por eso es que quiero que con Lisbeth podamos extenderles a ustedes las invitaciones a diferentes lugares para que si viven cerca puedan llegar allí y adorar al Señor. Él se merece, hermanos, ser adorado. Así que Lisbeth, ¿cuál será el primer lugar? El primer lugar se encuentra en Sherman, nuestra iglesia que está en Sherman, y está en la calle 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75090. Y el número para contactar a alguien si usted desea ir es 214-534-2494. Ahí está el número de teléfono de nuestro hermano Víctor Argueta. Ese es el que usted debe llamar. Él es el líder de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día en Sherman, y con gusto él le atenderá. Así que si vive por el área de Gainesville, Ana, Melissa, Gunter, Denison y tantos pueblitos que hay alrededor de Sherman, haga el ánimo de ir a adorar al Señor allí en esa dirección que Lisbeth acaba de darle, en el 1108 South Baden Street. Bueno, también esta noche, hermanos, a la puesta del sol, los hermanos del grupo pequeño de Garland se reúnen también allí en el 253 East Margarita Drive, Garland, Texas 75040. Ellos se reúnen todos los viernes en la capilla del templo Mount Moriah Baptist Church. El teléfono es 214-770-8263. 214-770-8263. Si desea esta noche asistir a alguna reunión donde en las primeras horas del sábado se busque la presencia de Dios, lléguese a Garland hoy, repito, en el 253 East Margarita Drive. La siguiente iglesia que también tenemos está en San Antonio, que está en la 16320 Hubner Street, San Antonio, Texas, 78248, en la iglesia que se llama San Andrew, la iglesia luterana, en el segundo piso. Y el número de llamar es el 210-3115-1318. Ese es el teléfono de la hermana Sonia Méndez. Ella con gusto les atenderá si desean ustedes asistir a la congregación allí en San Antonio, Texas, en esa dirección que Lisbeth acaba de darles. Ahora quisiera invitar a todos los que nos miran en el canal 51.2 en Houston y todas las ciudades vecinas para que nos visiten en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, justamente allí en la ciudad de Houston, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Será un privilegio, hermanos, tenerles con nosotros y serán bendecidos con el programa de adoración que se hace todos los sábados. Estamos ubicados por el 10 East y la Wayside
rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. El número de teléfono es el 713-412-4677. 713-412-4677. Venga con nosotros mañana y adoremos juntos a nuestro Dios en el templo de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles de Houston. A continuación tenemos nuestra iglesia que está en Nuevo México, en la calle 2356 Fox Road, Suite 300, Santa Fe, Nuevo México, 505-249-7579. Si gustas, da también la siguiente, ¿qué te parece? Sí, está en Wichita, Kansas, y la dirección es 200 East First Street, North Wichita, Kansas, 67202, y el número de teléfono para hablar es el 316-990-6449. Les invitamos que puedan asistir a reunirse con nosotros en cualquiera de estas dos iglesias. Así es, ahí están los hermanos, tanto en Santa Fe, Nuevo México, como en Wichita, listos para darles la bienvenida a los que quieran asistir. Y la iglesia central en Irving, Texas, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, igualmente le extiende la bienvenida a todos ustedes para que vengan a adorar a Dios con nosotros. Esta iglesia abre sus puertas desde las 9 de la mañana en adelante y serán bienvenidos todos los que deseen asistir. Bueno, también el número de teléfono para tener más detalles sobre la iglesia o la dirección es el 214-307-5344. 214-307-5344. Allí les esperamos en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de Irving, Texas. Después de haber hecho estas invitaciones, pues vamos a orar para proceder a las preguntas de repaso personal. ¿Te gustaría tener la oración? Ok, vamos a orar. Padre nuestro que mora en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Le queremos agradecer porque una vez más nos ha dejado llegar este día, Señor. Nos ha llegado a dejar el día de su preparación, Señor. Le pido de que cada hermano pueda hacer los preparativos necesarios para este día, Señor. Que podamos estar listos para su santo sábado, Señor. Le pedimos también por esta lección que vamos a enseñar, Señor, de que usted pueda hablar por medio de nosotros, Señor, y que sea para honra y gloria suya, Señor. Instrúyanos y ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces, hermanos, vamos a estas preguntas que vienen prácticamente a resumir la lección. Hemos tenido una lección tan importante, hermanos, porque ha traído como título Reavivando un remanente, y ha sido impresionante las cosas que hemos visto en esta semana. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios se va a proveer de un remanente para hacer su obra, Él hace cosas que realmente uno se queda sorprendido, porque al final Él quiere escoger justo el grupo selecto con el cual Él va a triunfar sobre toda oposición del enemigo y sobre toda oscuridad. Ha sido bien interesante todo lo que hemos visto en cuanto a lo que Dios fue haciendo con el pueblo que Gedeón tenía para quedarse al final con un remanente. ¿Cómo lo fue reavivando? ¿Qué fue lo que fue haciendo el Señor para reavivar ese remanente? Ha sido algo que pues ha sido impresionante. Vuelvo a repetir la manera como Él lo ha hecho. Pero a manera de resumen, vamos entonces a comenzar con estas preguntas. ¿Qué te parece, Lisbeth, si comienzas con la primera? Sí, la primera es, ¿cómo puedo suplicar a alguien en apostasía, así como lo hizo Gedeón con Joás? Les invito a que podamos ir en Hechos 10, versículo 42, y leamos lo siguiente. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Ahora, hermanos, les voy a leer una inspiración de la sierva de Dios que se encuentra en el libro La Educación, la página 269 y 260. Y dice así: en la etapa final de la tarea de predicar el Evangelio hay un vasto campo que ocupar, y más que nunca antes la obra debe alistarse ayudantes de entre el común pueblo. Tanto jóvenes como mayores serán llamados del campo al viñedo y del taller y enviados por el maestro para dar el mensaje. Muchos de ellos habrán tenido pocas oportunidades de educarse, pero Cristo ve en ellos cualidades
que los capacita para cumplir su propósito. Si hacen la obra con todo el corazón y siguen aprendiendo, Cristo los capacitará con el fin de que puedan trabajar por Él. Así que la manera que podemos contestar esta pregunta es de que nosotros debemos de testificar y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. En este libro que acabo de leer nos dice de que jóvenes, niños, adultos de todas las edades somos llamados para esparcir el mensaje de Dios, para llevárselo a las almas que no lo conocen y hablarles de ellos, de las maravillas que el Señor ha hecho. Y eso fue justamente, hermanos, lo que hizo Gedeón. Así es. Contarle a su papá lo que había sucedido con él. En cuanto a la visita que había tenido del ángel y cómo le había prometido que Israel sería libertado. Y le contó también de que tenía que hacer una reforma en su casa, derribando y destruyendo el altar que su padre mismo había levantado a Baal. Así que nosotros vemos que la manera como uno puede suplicarle a alguien que esté en apostasía es de la misma manera como lo hizo Gedeón, compartiendo, testificando de lo que Dios nos ha enseñado. Gedeón lo testificó y el Espíritu obró, porque si ustedes se recuerdan, los que estuvieron siguiendo los estudios, dice aquí, en el día lunes vimos de que el Espíritu de Dios conmovió el corazón de Joás. Simplemente, hermanos, testifiquemos y contemos las cosas que sabemos de Dios y dejemos que el Espíritu Santo igualmente convenza a los corazones que están en apostasía. Amén. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿por qué Gedeón fue el designado para la tarea de libertar al pueblo de Dios? Bueno, hermanos, no podía ser otro. Cuando nosotros vemos la forma como Gedeón reaccionó al llamado de Dios, nosotros lo vemos que él se consideraba, número uno, insuficiente. Número dos, él mostró que era humilde. Él, pues, consideraba, hermanos, que él no era capaz para hacer aquello. Y hasta mostró incredulidad y le dijo al Señor, no te enojes, le dijo, no quiero moverte a ira, si te pido otra vez, le dice que hagas el milagro, pero ahora de otro modo, al revés, porque pues quiero estar seguro. Hermanos, nosotros encontramos que Gedeón era un hombre humilde. Gedeón ya tenía la gente lista, se le habían unido de varias tribus para hacerle frente al enemigo, pero él aún allí, aunque sabía que era un honor tener a la gente a su lado, él buscaba con esa manera de decirle al Señor, confírmame, mostraba cuán humilde era. Así que definitivamente tenía que ser el hombre, porque mostraba que no era autosuficiente, sino que era humilde. Y hablando de la humildad, las Escrituras dicen algo al respecto. Quiero leerles para ustedes lo que está escrito en el Salmo 138, versículo 6. Escuchen lo que dice aquí en cuanto a la humildad. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Quién es el altivo? El soberbio, el orgulloso. Pero al humilde es interesante que dice que lo atiende. Por eso es que en esa forma, digámoslo así, de Gedeón de manifestar hasta incredulidad, Dios le atendió y le dijo, ok, te voy a hacer el milagro de la manera que dices. Y luego cuando se lo pidió de la otra manera, también te lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabía que estaba tratando con un hombre humilde. Hermanos, por eso es que era el hombre para ser designado para la tarea de libertar al pueblo de Dios por su humildad. Dice la sierva del Señor Ellen White, el obrero humilde, dice, y eficiente, que responde obedientemente al llamamiento de Dios, puede tener la seguridad, dice, de que va a recibir la asistencia divina. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Sentir, dice, una responsabilidad tan grande y santa es en sí mismo, dice, elevador para el carácter. Pone en acción las cualidades mentales más elevadas y su ejercicio continuo fortalece y purifica la mente y el corazón. La influencia ejercida sobre la vida de uno como sobre la de los demás es incalculable. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 555. Pero miren lo que dice al principio, que el obrero humilde y eficiente,
que responde obedientemente al llamamiento de Dios, puede tener la seguridad de que recibirá la asistencia divina. Por eso es que Gedeón era el hombre, porque era esto que hemos leído, humilde y eficiente, y por lo tanto obediente. Había respondido al llamado de Dios y ahora solamente quería tener la seguridad de que la asistencia divina le acompañaría, y Dios se la dio por su humildad. Bueno, ¿qué dice la tercera pregunta? Dice así, ¿por qué Dios quería que los 32,000 se redujeran a 10,000? Hermanos, les invito a que podamos leer un versículo que se encuentra en Proverbios 29, versículo 23. Y dice así, la soberbia del hombre le abate, pero la humildad del espíritu sustenta la honra. Vemos que aquí que la palabra soberbia también está hablando puede ser por una persona que es orgulloso. Y les invito que ahora les voy a leer algo que se encuentra en el primer libro de Joyas de los Testimonios, página 594, y dice, muchos se han unido con los mundanos en el orgullo, la vanidad y la búsqueda de placeres, lisonjeándose de que podían hacer esto y seguir siendo cristianos, pero son estas complacencias las que los separan de Dios y los hacen hijos del mundo. Cristo nos dio un ejemplo tal, únicamente lo que se niega a sí mismo y vive una vida de sobriedad, humildad y santidad, sigue verdaderamente a Jesús, y los tales no pueden disfrutar de la compañía de quienes aman al mundo. Es muy interesante lo que nos dice aquí la sierva de Dios, de que muchos, aquí está hablando de las personas que observan el sábado, dice en el principio, dice de que muchos de nosotros nos unimos al mundo en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. Tal vez nosotros queremos hacer como alguien del mundo o hacer las cosas que las personas del mundo hacen, pero debemos de tener cuidado con eso, porque Cristo nos vino a esta tierra y nos enseñó un ejemplo. Nos enseñó de que sí se puede vencer todas las tentaciones de este mundo y ser diferentes que los demás. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y la razón por qué el Señor quiso de que los 32,000 se redujeran a 10,000 es porque todas las otras personas que se fueron tenían tanto orgullo de que si ellos iban a la batalla, ellos no iban a reconocer a Dios, ellos iban a ensalzar a ellos mismos, y Dios quería que ellos vieran de que Él era el que los salvó. Tremendo. Dios no puede contar con el orgullo, hermanos. No. Y miren, cuando Dios está reavivando a su remanente, Él al orgulloso lo va poniendo a un lado, porque con él no va a llegar a la victoria final. Así que yo creo que en este momento es oportuno que nos evaluemos y veamos cómo andamos, hermanos, con estos caracteres, si hay verdaderamente todo esto que descartó a los 22,000, es decir, orgullo. Hermanos, hay que pedirle al Señor perdón y dejemos eso, porque eso al final no nos va a hacer que seamos parte del remanente de Dios. Bueno, la pregunta número 4 dice, explique cómo puede aplicarse hoy la prueba de cómo los hombres bebieron el agua. Bueno, nosotros leímos aquí en Jueces 7, en esta semana, que el Señor le dijo a Gedeón, Jueces 7, 4 y 5, le dijo a Gedeón, es mucho el pueblo, le dijo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces dice, llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Interesante, hermanos, que la prueba era pues algo tan sencillo, la manera de cómo se bebía el agua. Sin embargo, esa prueba tan sencilla iba a indicar o a revelar verdaderamente la actitud que tenían en el corazón estos soldados. Y es lamentable, pero nosotros podemos ver que ellos se olvidaron del peligro en el que estaban, y como decía esta semana este servidor, yo uso una palabra, no sé si esa palabra es conocida en todas partes, pero yo le digo, se embrocaron, es decir, se fueron así como
podría decir que se tiraron hasta de boca, así, para beber el agua, y como que se les iba a terminar el agua. Y hermanos, simplemente allí, pues imagínense, a lo mejor tuvieron que poner las armas a un lado, se despojaron del armamento. Bueno, dijeron, no, es que tenemos sed y tenemos que satisfacer la sed. Pero allí mostraron cómo ellos les importaba más complacerse a sí mismos que el peligro en el que estaban. En cambio, los otros lamieron, mejor dicho, tomaron el agua como la lame el perro. Es decir, no se arrodillaron, solo con la mano agarraron y se la llevaron a su boca. Y me imagino pendientes de que el enemigo estaba por allí. Pero ¿cómo eso, hermanos? Pregunta aquí la lección, se tiene que aplicar a la iglesia hoy en día. Bueno, que de la misma manera, hermanos, cuando nosotros nos empeñamos en suplir nuestras propias necesidades, pues Dios no nos va a tomar en cuenta para ser parte del remanente. ¿Por qué? Porque eso muestra de que somos indolentes, somos perezosos, somos descuidados para hacer la obra. Y una persona indolente se demora en cumplir con su deber. Y en este caso es mejor, dice la lección, que hasta mejor nos separemos de la obra, dice, y dedicarnos a las cosas con las cuales nuestros corazones se deleitan. Hermanos, el pueblo de Dios no tiene conciencia hoy en día de quién realmente es en el pueblo. Y vive la vida cristiana, va los domingos o va el sábado, pero no toma conciencia de que Dios está buscándose un remanente en este tiempo final. Y el remanente que Dios busca, hermanos, no debe tener esa dolencia de carácter o esa, digámoslo así, esa muestra de descuido, esa indolencia, esa pereza, esa forma tan descuidada de vivir la vida cristiana. Tiene que estar presto, hermanos, para cumplir con el deber. Interesante que el espíritu de profecía dice de que esas personas son una fuente de debilidad en la iglesia y que más le harían de bien a la obra que se separen de ella. Tremendo esto, hermanos. Y que las personas, dice que por lo general están en la iglesia, pero sus corazones en las cosas del mundo, pues mejor dice, de cara a formar parte del remanente, pues mejor dice es que se separen, dice, y se dediquen a las cosas con las cuales su corazón se deleita, y no que estén, dice, adentro, sirviendo de mala influencia al resto de los soldados. Y de los 10,000, dice, de los 10,000, el Señor se encargó de que 9,700, pues con aquella prueba tan sencilla, sí, mostraran cuán indolentes eran, y Dios los apartó. Dijo, no, estos no pueden ser de mi remanente. ¿Cuánto entonces, hermanos, debemos ponerle atención a esta historia y a este punto de la historia para que nosotros veamos que hoy en día también se aplica en la iglesia en la manera como nosotros vivimos? Hay aquí una cita del espíritu de profecía que dice, cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo. Valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados, perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas, el enemigo procura desviar nuestra atención hacia todas esas cosas o hacia algunas de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Bueno, con esto ustedes pueden ver que es necesario estar alertas. Y hermanos, si la iglesia se llegara a quedar con pocos, pero esos pocos están comprometidos con la verdad y viven de una manera celosa su vida cristiana y no tienen, no transigen con las cosas del mundo, están bien metidos con las cosas del Señor. Si la iglesia al final se queda con 300, simbólicamente hablando, hermanos, Dios así lo ha permitido. Pero eso sí, que verdaderamente estén entregados al Señor. Si mañana en tu iglesia, por estar fiel a la verdad, como lo dije ayer, muchos no la resisten y se van, hermano,
No te preocupes eso. Gedeón, yo estoy seguro que cuando tenía 32,000 y se le fueron 22,000, él ha de haber dicho, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer frente? Sí. Imagínate, ¿cómo tú, si tienes un ejército de 32,000 soldados y se te van 22,000? Entra la duda ya de que cómo voy a le voy a pedir. hacer? Y luego te dice el Señor, todavía tienes muchos. No. Y te quedan 300. Bueno, la verdad, esa es la manera de obrar de Dios. Sí. Y ese es el remanente que Dios está buscando. Amén. Bueno, vamos a la última. La última pregunta dice, ¿qué significa ser un soldado espiritual para un reino que no es de este mundo? Ahora, hermanos, les invito a que podamos ir a Efesios 6, 13 al 17. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuegos del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, hermanos, vemos nuestra armadura, la armadura que Dios nos ha dado para que podamos utilizar para poder vencer, para poder ser un soldado espiritual de este mundo. Hermanos, yo quiero decirles a todos los soldados, sean mujeres u hombres, que compongan la verdad presente, que nos mantengamos fieles a nuestro general, Cristo Amén. Jesús. Y quiero decirles también que no importa si tienes como compañeros pocos soldados a tu lado. Quiero decirles a esas iglesias de hogar, a esas iglesias que se reúnen allí en las casas, sean valientes, Amén. manténganse firmes, sean de la milicia de Cristo, no se dejen sobornar, no se dejen intimidar por amenazas, manténganse fieles a la verdad. Todas las iglesias de la verdad presente, ya sea que se congreguen en una casa o en un templo, no importa cuántos sean soldados del príncipe de paz, sufran las penalidades que puedan venirles como soldados, no se enreden con las cosas del mundo y solo busquen agradar a su general, Cristo Jesús. Amén. Así, de esta manera, llegamos al final de la lección. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude para ser parte de ese remanente del Señor, con el cual lograremos la victoria sobre nuestro enemigo, sobre el Madián de hoy, Satanás y su hueste, que está siempre acechándonos. Lo venceremos con la ayuda de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, qué hermosa lección. Solo queremos concluir diciéndote, queremos ser de tu remanente. Queremos ser de esos 300, de esos que al final no son indolentes, no se dejan sobornar, de esos que son responsables, de esos que no son orgullosos. Oh Señor, ayúdanos. Queremos que nos tomes en cuenta para la batalla final, que estemos allí con los que al final van a heredar para siempre la tierra nueva. Padre Celestial, ayúdanos a todos para que este día podamos romper con todo ese tipo de cosas que nos engañan y que nos hacen creer que somos del remanente cuando muestran realmente los frutos que no somos. Pero Señor, ahora, conscientes de lo que significa ser el remanente y cómo es escogido y cómo se reaviva, Padre, te pedimos, por favor, que tu Santo Espíritu obre con nosotros como lo hizo con Joás. Amén. Y nos haga romper con toda idolatría que pueda haber en nosotros. Nos haga, Señor, romper con todo el orgullo que pueda haber en nosotros, con toda la indolencia, y que nos convierta en soldados leales al gran general, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.